Dale, dámosle. Entonces, bienvenidos a todos a Charlemos Team, un espacio donde la curiosidad es el único referente. Este programa es un proyecto gestionado por Casa Teatro Aguilar, Arte, Cultura y Conocimiento. Para el día de hoy, el tema que nos reúne es la economía solidaria. Contamos con un referente bibliográfico para esta charla, es llamado Economía Social y Solidaria en el Territorio, Significantes y Co-Construcción de Políticas Públicas, de septiembre del 2017, un documento escrito por Juan Fernando Álvarez Rodríguez, que es nuestro invitado para el día de hoy. Juan Fernando Álvarez Rodríguez es economista especializado en temas de investigación sobre planeación, políticas públicas, desarrollo, evaluación y gestión de empresas sociales. Y actualmente es profesor de planta, director del área de contribución en ecosistemas organizacionales transformadores de la Pontificia Universidad Javeriana, Facultad de Estudios Ambientales y Rurales del 2018. A Juan Fernando le damos un saludo y le queremos preguntar cómo está y le damos la bienvenida y gracias por la aceptación a esta invitación. Juan Fernando, ¿cómo estás? Ay, bien, feliz, encantado de estar aquí con ustedes y con buenos amigos que estoy viendo sus caras. Creo que va a ser un espacio muy sabroso para debatir, y creo que vamos a hacer también un aquelarre, vamos a hacer una rumba, pero una rumba donde también hay conceptos que buscan transformar. Sí, señores, esperamos que todo el programa sea así. Saludamos también a quienes ingresan a nuestra charla, a los que leyeron el texto, a los curiosos que están por aquí y a los que tienen mucha curiosidad. Un saludo especial para nuestro espía ruso, Joseph. ¿Tú qué tanto lo conoces? El que siempre nos acompañaba en otras plataformas, ¿no? Joseph. Sí, ese nunca falta, siempre está presente, ahí Listo. Escuchándonos Un poco, de manera los parámetros de nuestro... inconsciente, ¿no? El espía ruso. Sí, entonces para la participación de nuestra charla, nuestros invitados vía chat nos pedirán la palabra y nosotros como dioses todopoderosos les daremos dicho privilegio. Contarán con un máximo de 2 minutos y una alarma que les avisará que el tiempo se está agotando, de lo contrario y muy lastimado los cortaremos, obviamente menos a Juan, que es nuestro invitado y que escribió semejante texto. Primera pregunta y muy ligado con los motivos que me llevaron también a invitarte y a poner este referente y este tema en esta charla de hoy. Quisiera que me pudieras responder como qué es la socioeconomía y si tiene algún cambio en la manera en cómo se trata de una perspectiva de la teoría económica. O sea, ¿podemos salir de esa dualidad o todavía seguimos en ella? Bueno, es una pregunta compleja porque justamente lo que queremos es entrar en una dualidad e incluso en una pluralidad de entender que la economía es tan importante que no puede estar a la cabeza de una discusión. Normalmente asumíamos unas concepciones y unos paradigmas casi como un dogma sobre la economía y cómo de alguna manera organizaba todo lo que estaba abajo, una suerte de Dios y una suerte de dogma al cual todos rezábamos y habían unas reglas de juego que era imposible romper. Y lo que hemos visto es que justamente los elementos culturales, los elementos sociales, los elementos ambientales son tanto o más importantes en la construcción de los resultados económicos. De manera que, bueno, vamos a comenzar a incorporar otros elementos a esa economía que desde algún momento se hizo carente de ética, se hizo carente de principios y parecía una ciencia totalmente abyecta de cualquier valoración. En algún momento la economía llegó a ser tan diferente incluso a nuestras propias expectativas como individuos de lo que debería ser la sociedad, que claramente cada vez se hizo más y más y más lejana. En esos espacios lejanos, una serie de autores comienzan a retomar a los economistas y dicen, mira, pero una cosa es la crematística como concepto de reproducción de la moneda, de la renta, y otra cosa es la economía. No podemos basar la economía solo en un pequeñito aspecto de ella, sino que tenemos que ver las interacciones de la economía
con su entorno. De manera que comienza a introducirse el concepto de lo social como elemento sustantivo al momento de explicar lo económico. Y bueno, comienzan también a florecer otros enfoques, la socioecología, que comienza a decir, también es fundamental cuando hablamos de economía, de hablar de medio ambiente y de hacerlo muy práctico. Entonces estas apuestas lo que buscan es pluralizar los conceptos de la economía y tratar de volver a sus principios organizacionales, muy heterogéneos y basados en el bien común, y dejar un poco esas tentaciones crematísticas que por lo menos durante unos 40 años tuvimos implantados en nuestras sociedades. O sea que en el mundo académico casi que vienes como salvador, ¿no? Porque termina uno, digamos, bajo lo que tú estás diciendo y desde el mundo académico preguntándose si la economía es solamente dinero, PIB, importaciones, macroeconomía, microeconomía, y le metes ese tema social, ¿no? Como lo estás planteando, pareciera ser como la gran burbuja y la gran esperanza de las personas del día a día, los que caminamos y vamos a comprar a la tienda del vecino, ¿no? Mira, en realidad esto es mucho, tiene una tradición muy importante y simplemente hemos estado en un momento histórico donde recogemos los trabajos de grandes maestros. Por ejemplo, por citar alguno, canadiense, un economista, profesor de economía política, Karl Polanyi, que comienza a decir, oye, pero en la economía no solo la transferencia y los equilibrios de mercado se dan a través de los precios, también la gente realiza intercambios al ir al mercado. Y a veces no tiene con qué pagar, y sí que puede pagar con los huevos que tiene en casa, sí que puede realizar economías de donaciones, de reciprocidad. ¿Por qué no somos capaces de incorporar estos elementos a la noción de valor si sí que los tienen? De manera que, fíjate, todos nuestros abuelos, todos nuestros padres de alguna manera participaban de una economía mucho más integral de la que se nos vendió a nosotros. Pero afortunadamente, retomando a todos estos pensadores, en Colombia hay una cantidad de líderes. Aquí, por ejemplo, tenemos a la maestra Raquel Oce, que desarrolló un trabajo genial en los llanos. Tenemos al maestro Albeiro Monsalve, que es uno de los referentes colombianos para hablar de ética en la economía solidaria y cómo la solidaridad ingresa dentro de la economía. Entonces nosotros tenemos la fortuna de recoger y sintonizarnos con una cantidad de gente que está trabajando estos temas. Entonces, al contrario, no es que estemos salvando a nadie. Yo creo que las soluciones ya las tenemos adentro y las tenemos nosotros dentro de las propias dinámicas ancestrales que nos subyacen y que hacen parte de lo que somos. Sí, por lo menos ya sabemos que tus queridos estudiantes de la universidad te quieren bastante, ¿no? Ahí ya vemos aplaudiendo a Joseph, ¿no? Con semejante discurso convencemos a cualquiera. Entonces yo voy a continuar con lo que quería preguntar Joseph. Joseph, que tiene una pregunta, si alguien no la puede contestar, o nuestro invitado, ¿cuál es la diferencia entre economía civil y de socioeconomía de la solidaridad, hablando de tradición? ¿La diferencia se encuentra en los registros legales? Si nos puedes dar alguna respuesta a esto, Juan Fernando. Mira, si nosotros queremos buscarle cuatro patas al gato, no vamos a encontrar un principio común entre conceptos como la economía civil y la socioeconomía. Sin embargo, en la práctica, sirve como un enfoque, como unas gafas, como unos lentes que se colocan los investigadores para interpretar, los pensadores, para interpretar el medio donde se están desenvolviendo. El enfoque de economía civil tiene un desarrollo muy importante en autores italianos como Benedetto Gui, como Luciano Bruni, que comienzan a mirar desde la historia de la economía política cómo Italia
se va configurando en la creación de los estados-nación toda una suerte de economía local que le permite fortalecer las iniciativas de la ciudad. Y dice, mira, buena parte de estas economías que parecieran que no siguen las prácticas del dinero, sí que generan unos intercambios que sustentan el desarrollo de lo local. Y en lo local incorporan un concepto mayor que es el territorio como noción política, como noción ambiental, como noción incluso cívica sobre todo el espacio en el que hacen intercambio una serie de personas. Ahora, cuando hablamos de la socioeconomía, digamos que son otros lentes, es otro enfoque que parte un poco de buscar las coincidencias entre la economía como una ciencia social y sus expresiones organizacionales. Entonces digamos que es un enfoque distinto y fíjate que hay conceptos más similares. Por ejemplo, los alemanes luego de la Segunda Guerra Mundial comienzan a utilizar un título que llamaban economía social de mercado. Sí, entonces trataban de incorporar los elementos propios que habían visto los italianos y que está totalmente documentado con algunos elementos donde el Estado generaba unos regímenes de bienestar para que como una especie de recursos iniciales para que las propias comunidades se desarrollaran. Pero fíjate que es una cuestión de enfoque y el enfoque tiene que ver con el territorio donde nos estamos desenvolviendo. Aquí en Latinoamérica, por ejemplo, hay toda una escuela de socioeconomía de la solidaridad que viene de un autor chileno llamado Luis Raceto, que trabajó con otros autores, Elizalde, luego el premio Nobel alternativo Manfred Max Neef, para tratar de explicar en su momento por qué en plena Chile de Pinochet la gente que no se adaptaba a las reglas de todo mercado o no trabajaba para Pinochet podía sobrevivir, si estadísticamente tenían que estar muertos. Y se encuentra que la gente desarrolla todo un sistema de relaciones desde abajo que denominaron en alguna vez la economía de los pies descalzos y que configuró toda una interrelación que alimenta lo económico por las relaciones previas sociales y viceversa. Claro, después cuando este enfoque lo toman en otros países, no siempre citan a los latinoamericanos, ¿no? Luego Putnam, Coleman, desarrollan estudios, por ejemplo, para ver la diferencia entre Italia del Norte e Italia del Sur. Y dicen, mira, la gente de Italia del Norte es reordenada, participa de asociaciones, y a esto lo hemos de llamar capital social. Pero bueno, de alguna manera 35 años antes ya se estaba estudiando en Latinoamérica. Y eso que no hemos entrado en la historia de Argentina y en la historia de Brasil y nuestra historia colombiana, que todavía estamos de alguna manera rescatando por la inmensa polivalencia geográfica que nos creó unas fronteras a veces invisibles, pero sí visibles desde el punto de vista que no logramos documentar muchas de las prácticas económicas que soportaron las economías locales que estaban absolutamente aisladas. Es decir, cuando uno se pregunta, por ejemplo, por qué en ciertos territorios de Colombia, donde lo que había era paramilitares, guerrilleros, distintos grupos, ¿cómo la gente hacía para seguir viviendo? Entonces ahí es que nos colocamos esos lentes, esas gafas, y decimos, bueno, mira, ellos tomaron algunos elementos de la economía civil, ellos tomaron algunos elementos de la socioeconomía, ellos sí que tenían y desarrollaban prácticas coherentes, por ejemplo, con el abordaje filosófico del buen vivir, y ese conjunto heterogéneo de prácticas hizo que las personas se pudieran adaptar a territorios tradicionalmente hostiles, que no es lo que estudiamos en la universidad. En la universidad estudiamos el lugar ideal, estamos, todas las condiciones están, y es la Bogotá bilingüe y todo funciona. En realidad no funcionan las cosas. Sí, y es justamente la capacidad de adaptación de la gente
a través de enfoques como estos que se ven en la práctica, que nos permiten entender el por qué somos como somos. Y en parte ayer también hacíamos, digamos, ese tipo, teníamos esa conversación con Joseph de dejar de considerar la economía solamente parte de la academia y del mundo ideal. Y nos olvidan todo eso que tú estás diciendo, ¿no? De cómo llegar a ver todo ese tipo de economías, cómo verlo, digamos, en los aspectos, en los pueblos más alejados, por ejemplo, en este caso de Colombia, cómo se dan todas esas dinámicas. Pero bueno, bajo tu respuesta a mí me gustaría también, acá, ya que lo nombraste, en el tema de la ética que teníamos esa pregunta. Mejor no siga diciendo nada. Mejor hacemos un audio y hablamos de lo que intento decir en ese pedacito. Porque a muchos nos suena bastante desconectado la o están en el mundo de los negocios y de las empresas. Ahí, en esa parte del video, lo que se intentó decir era, uy, no, ¿cómo lo voy a embarrar así? Maldito micrófono. Ay, no, me pueden censurar. Economía y ética. Buscábamos la opinión de los que saben de eso. Sí, y quisiera también preguntarle a Albeiro. Albeiro, bienvenido, profesor Albeiro. No, está muteado, entonces no sé si quieras tú continuar, Juan Fernando, o contestar. Bueno, esto pareciera ser normal en el mundo de las videollamadas. Bueno, no importa, cuando Albeiro lo disponga y pueda conectar el audio, pues en cualquier minuto puede interrumpir. Yo simplemente me voy a aproximar, por supuesto que yo no soy un experto en la materia, pero comenzamos a preguntarnos, ¿la economía para qué? ¿Al servicio de quién? Y finalmente los resultados que están propiciando. Y lo podemos ver a nivel macro, grandote, o lo podemos ver a nivel de las organizaciones. Vamos a ponerlo a nivel macro. El Producto Interno Bruto finalmente es un indicador que nos da cuenta de la cantidad de productos, bienes y servicios que se producen durante una nación en un periodo determinado. Y se tratan de reducir los costos y poner como el producto la agregación del valor. Pero comenzamos con problemas cuando creemos que el valor es sinónimo del precio y que los precios están tan bien adecuados que pueden ser un buen sinónimo del valor. De manera que el precio de las cosas es lo que cuestan las cosas. Y ya desde ahí sabemos desde la economía que hay un craso error conceptual. Y entonces comenzamos a preguntarnos el Producto Interno Bruto, si no es capaz, es decir, podemos estar creciendo continuamente como país, pero si ese crecimiento no está al servicio de solventar los más sencillos problemas de la gente, ¿para qué nos sirve? Es decir, conocemos países incluso que están estudiando exoplanetas, pero son incapaces de solventarle la vida a una persona que está afuera gritando que tiene hambre. Entonces uno dice, oye, pero si esto es tan sencillo, ¿qué está pasando? Entonces probablemente comenzamos a juzgar el tema del Producto Interno Bruto y a decir, mira, necesitamos un indicador que nos indique realmente para qué están las organizaciones. Si el Estado con todo su aparato está para algo, es para generar bien común. Y tras ese rasero podemos evaluar también a las organizaciones. Fíjense, siempre planteaba esta cosa hasta que un día me echaron y creo que no me volverán a llamar por allá por el norte de nuestro país. Estábamos hablando de las mineras y de los fondos de empleados de las mineras. Entonces, alguna vez me atreví a comentar que probablemente a largo plazo era más sostenible ese pequeño fondo de empleados de la minera que la minera misma. Bueno, ¿cómo vas a decir crasa estupidez? Y bueno, comenzamos a discutir seriamente y a hacer un análisis insumo-producto con valores. Entonces demostramos que si bien una minera puede generar un valor altísimo económicamente, la capacidad de destrucción del medio ambiente es tal que con los ingresos que obtiene no los puede compensar.
Mientras que el pequeño fondo de empleo de sus trabajadores, probablemente sus ingresos sean mínimos frente a ese universo, pero no generan la pérdida de valor ambiental que ellos generan. Pero súmale a eso, cada vez que hay un sindicalista revoltoso y lo matan, también se está destruyendo valor. Entonces, la capacidad de muchas organizaciones no debemos medirlo solo por el rasero económico, sino por su capacidad de generar bien común, que para eso están las organizaciones, independientemente de que sea una alcaldía, de que sea una empresa minera capitalista, de que sea un banco o que sea una cooperativa. Es decir, la medición del éxito de esta organización es por la capacidad de generar bien común. Y si cabe un segundo rasero, bueno, ¿cómo hacemos para que ese bien común tenga la capacidad de transformar vidas, transformar territorios y transformar la economía? Bueno, entonces, claro, es una cosa absolutamente sexy plantearlo así, pero imagínate cuántas empresas estarían un poco reacias a medirse por su capacidad de transformar los territorios. Y en ello, por supuesto, todo lo atraviesa por incorporar a la ética como un principio de toma de decisiones dentro de las organizaciones, dentro de la economía. Sí, tienes toda la razón. Eso pareciera ser como el gran eslogan que las empresas a veces usan para mostrar su responsabilidad social. No sé, apenas tengamos al profesor Albeiro, si puede hablar, con todo el gusto, pero antes quisiera darle la palabra a Laura, que la solicitó. Entonces no sé si tengas alguna pregunta respecto al tema o sobre el tema en general de economía y cómo están trabajando en ética. Dale, Laura. Gracias, gracias Arnie. Hola, buenas tardes, muchas gracias por este espacio, muy interesante. Y bueno, no, yo quería preguntar, es que me surgen muchísimas preguntas en relación a la economía OGE, el libro. Logré pegarle una ojeadita así por encima y a raíz de eso pues me surgen muchas preguntas en torno a cómo poder llevar a una implementación, o si de pronto tú ya has hecho alguna especie no sé, de organizaciones de trabajo con comunidades que ya estén implementando la economía solidaria como tú la estás planteando. Me gustaría saber si eso ya está siendo, digamos, motivado, porque yo me pregunto muchas cosas y es que hay los grandes problemas de la ética, pienso yo, en nuestro país, es que se miden desde distintas varas y desde distintos lugares. Entonces, ¿cómo hacer que esto del bien común entre dentro de las visiones éticas tanto de las clases más privilegiadas como de las clases más bajas, ¿no? Y bueno, es que yo me voy así con toda, discúlpenme. Eso está bien. Me preguntaba frente a los tipos de organizaciones, porque tú planteas organizaciones, la mayoría de organizaciones son sin ánimo de lucro. Entonces yo me pregunto mucho porque el ciudadano de a pie tiene mucho esa visión de capitalizar y volverse rico, ¿sí? O sea, si yo tengo que trabajar en Corabastos y eso, pero pues yo tengo mi plata y es mi plata y yo la he trabajado, ¿sí? Entonces, ¿cómo hacer para meterlos a ellos o cómo venderles a ellos la idea de una economía solidaria cuando los valores de ellos también se miden desde otras varas, ¿no? Como de su percepción frente al mundo. Es como, no, yo tengo que salir adelante, tengo que capitalizar y volverme rico para darle estabilidad y bienestar. Y a veces pareciera, o muy desde el desconocimiento mío, perdón si estoy diciendo muchas babosadas, pero como que de pronto venderle la idea a las personas de hacer una colectividad en donde todo sea para todos, pues a muchos de las personas de a pie no les va a gustar, es porque van a decir, yo me mato trabajando y me están pidiendo es que me siga matando trabajando, pero para otros. Entonces, ¿qué sentido tiene? Bueno, sí, me hago entender más o menos. Sí, ahí lo entendimos, ahí estamos entendiendo. Yo creo que ya nos va a dar un poquito de claridad de pronto si nos puede llegar a responder. Si alguien más también quiere hacer... Bueno, yo reitero, cuando Albeiro ponga el micrófono, yo me quedo callado y le doy el paso a él.
Sí, Esta estamos cosa del ansiosos, micrófono ¿no? es complejo. Sí, sí. Mira, Laura está planteando varias cosas que sin duda tienen relevancia para entender esto. Primero, esto no es ni para pobres ni para ricos. Sí que hay una, eh, un dogma preponderante, pero eso se enseña. O sea, en algún momento se nos enseñó que debíamos ganar dinero para ganar más dinero, para ganar más dinero y en algún momento buscar otros elementos como la felicidad. Pero te voy a poner un ejemplo y cómo podemos revertir, porque claro, hay estímulos y desestímulos. Habrá organizaciones que existen, por supuesto, desde hace muchísimo tiempo, que son tan idílicas que parecen sacadas del libro Utopía. Por cierto que discutiendo con unos padres jesuitas me encontré la posibilidad de que Tomás Moro haya hecho reflejo de unos escritos desde Américo Vespucio que tomaban en cuenta a una pequeña isla que quedaba al sur de Brasil que era de guaraníes, pero bueno, eso es otro cuento. Es decir, que la utopía la tomaron del idílico que tenían nuestras comunidades guaraníes, pero bueno, eso es otro cuento. El tema es el siguiente, fíjate. Eh, lo interesante, lo que llama la atención de esta apuesta es que es híbrida y que usted tiene la capacidad de crear su propio modelo. Tienes la autonomía. Nadie te está obligando. Si querés tener una visión más del mercado, la puedes tener. Y puedes irte por una empresa social, puedes hacer capitalismo con responsabilidad social. Eso no es lo tuyo y pones en el centro de tus preocupaciones a la vida, la preservación y el espíritu. Pues entonces puedes buscar otro esquema organizacional, de manera que esto es múltiple. Bueno, yo quisiera parar para que Albeiro, que ya tiene el micrófono activo, pudiera seguir comentando. Por favor. Bienvenido, maestro. Joel, muchísimas gracias. Tenía mucho interés en acompañarlos porque me parece magnífico esta idea de hablar sobre este tema de esta manera, en un ambiente coloquial, desprevenido como el que se está dando. Felicito a los organizadores, a Juan Fernando y a todos los asistentes a este coloquio. Solo como un mensajito breve, ¿no? Aquí en este chat hay personas que saben mucho de economía solidaria, la han vivido, yo la he vivido 35 años sin cobrar, ¿no? Y hay otros que pues para ellos este tema es nuevo. La invitación a que se interesen por esta acción de la economía, que es una realidad en el mundo. Es el ser humano como centro de todo cuanto se haga en una sociedad. El ser humano como eje de lo económico, de lo social, de lo político, de lo ambiental. A diferencia de otras formas de hacer economía centradas en el capital, donde el centro de todo es la rentabilidad del capital, los grandes empresarios pensando solo en eso, dejando a un lado a veces el ser humano, tantas políticas que hay en la sociedad que apuntan a que el capital sea cada vez mayor, más rentable y más especulativo. Entonces la invitación a quienes no están todavía conectados con el tema de la economía social y solidaria para que conecten, ¿no? Y vuelvo a felicitar a todos los organizadores de esto y muchas gracias por haberme dado la palabra. Al fin me funcionó el micrófono. No, esto hace parte de este mundo de la virtualidad, ¿no? O sea, llegar a este tipo de tecnologías, pero agradecemos, claro, tus palabras. Este es un proyecto gestionado desde Casa Teatro Aguilar, Arte, Cultura y Conocimiento. Entonces intentamos dar como esa luz a todos esos temas que están surgiendo y que son para el bienestar de todos, volviéndolo esto una charla, por eso nuestro nombre, pero también teniendo luces de los expertos, que son ustedes al fin y al cabo. Ya decías tú que 35 años, no creo que sin plata, pero sí con mucho conocimiento. Creo que hay buen pago ahí, se nota el conocimiento. Entonces no sé si Joseph ya pueda habilitar el micrófono para que pueda seguir con las preguntas que tenía, y obviamente creo que va a felicitar
la intervención de Albeiro. No, mira, muchas gracias. No, yo he estado aquí, anote todos los datos que dicen, las definiciones, las opciones, las perspectivas que yo creo como, wow, siempre es muy interesante. Y digamos, una pregunta que tengo y que me sale con respecto a la charla es la mirada estatal, o sea, digamos, ¿cómo tiene que ser la relación de una economía solidaria con el Estado? Porque pues, el Estado tiene unas funciones muy específicas y quisiera ver es cómo se pueden acoplar. Bueno, voy a tratar de respondértela desde la siguiente mirada. Hace poco estaba escribiendo con un colega un artículo sobre las formas en que se está mirando esto que llamamos economía social y solidaria en otros países. Y estábamos relacionándolo con los objetivos de desarrollo sostenible, que estas organizaciones, por poner en el centro de su atención a la vida, a la preservación de la vida, la preservación de nuestros intereses, pero también de los otros, de nosotros los otros, como tiene esa característica, tiende a ser más proclive a aportar agendas mundiales como los ODS. Y entonces veíamos artículos de distintas partes del mundo y nos dábamos cuenta de lo siguiente. Los países que tienen un Estado que menos comprenden la lógica de estas organizaciones, la búsqueda de la autonomía, la búsqueda de la autogestión, y que estas organizaciones tratan de generar transformaciones, además a partir de cosas muy disímiles como generar economía a través de la cultura y sus manifestaciones. Entonces, en estos países que ocurren estas cosas, la gente normalmente trata de presionar porque haya una ley que les reconozca su diferencia, pero los países donde está mucho más avanzado esto, por ejemplo, Noruega, Finlandia, incluso Francia, y digo incluso porque los noruegos dicen que los franceses no cooperan y que cuando quieren ver su desarrollo se van para Francia. Entonces, bueno, cuando quieren ver esto, estos países hablan es de un ecosistema. Es decir, los que menos relación tienen con el Estado, la demanda es atiéndame con presupuesto, atiéndame con leyes, pero atiéndame y vea que yo soy distinto. Mientras que los otros dicen, mira, nosotros no necesitamos más leyes, no necesitamos más plata, sino necesitamos articular lo que ya existe y que ustedes entiendan que nosotros también somos parte del desarrollo. De manera que hay visiones distintas. Yo creo que en Colombia hemos tenido una relación muy instrumental, no siempre, a veces hemos tenido buenas iniciativas, pero digamos, si tiene menos de un siglo el desarrollo en las instituciones en las instituciones colombianas de la economía solidaria. Y ha habido vaivenes, pero normalmente cuando el Estado tiene un problema, acude a nuestras organizaciones. O sea, se acuerda de que si hay demasiado desempleo en Cartagena, entonces dicen, bueno, entonces organicemos a las cocineras y hagamos un festival del frito. Y cuando se hace el festival del frito y se generan economías solidarias a partir de estas señoras que para ellos son terribles porque son señoras gordas, no son estéticamente como lo preferirían, entonces dice, wow, pero esto está generando más economía que mi oficina de Hacienda. Y ese es el mensaje. O sea, a veces nuestras economías que parten de la base de las tradiciones de un híbrido que mezcla muchas cosas, son mucho más potentes que lo que puedes hacer de arriba hacia abajo. De manera que la relación con el Estado es, mira, vamos a actuar, necesitamos juntos fortalecer el desarrollo local, pero entiéndeme que tenemos una forma de ver las cosas distinta a las empresas capitalistas. Si tú me das un peso, entiende que ese peso va a buscar que yo sea autónomo. Porque si tú estás buscando con ese peso cooptarme para que yo vote por ti, estás equivocado de organización. Nuestras organizaciones son autónomas y son autogestionarias y buscan la transformación. De manera que si tú lo que quieres es desarrollar el territorio seriamente, bueno, hablemos. Pero si tú me quieres instrumentalizar simplemente para tomar,
qué sé yo, con algún fin político, vamos a repetir la historia del fomento cooperativo en la República Cooperativa de Guyana, el fomento cooperativo en algunas partes en Argentina, o el fomento cooperativo en Venezuela, o el mal fomento cooperativo en Panamá y Perú. Es decir, esto no se trata, como estas organizaciones son autónomas, siempre terminan teniendo problemas con los gobiernos de derecha y con los gobiernos de izquierda. Porque cual sea el gobierno, siempre busca instrumentalizar a través de las personas. Pero cuando tú le das a esta gente principios sólidos, esta gente va a buscar autonomía. Sí, y la claro. autonomía es que, señores, vamos a buscar el desarrollo local. Bueno, esa es parte de las discusiones. Pero pareciera sonar todo eso que dices interesante, y creo que eso es lo que al final le interesa a la gente, ¿no? Que no los conviertan a veces simplemente en un instrumento, ¿no? Porque muchos consideran que todo se instrumentaliza, todos nos volvemos y todos tenemos un precio. Obviamente la mayoría sabe que ahí estamos entrando en una nueva era, o eso queremos creer, entonces ya no hacemos parte de eso, pero pues a veces entendemos que si ya puede personas ese tipo de cosas y romper con todo lo que tú has venido diciendo. Yo tengo, digamos, una pregunta y quería darla para traerla en el tema de la educación. ¿Tú crees que la economía, desde cualquiera de sus dimensiones, desde lo que estás hablando de solidaridad, de lo que lo traes con ética, de lo que dice el texto, ¿tú crees que eso debe ser una materia obligada en los colegios de este país? Pareciera que dejó de ser importante a veces la ética, o que solamente se quedó en los dibujitos de la niña, dándole amor al niño y dibujándolo cuando estas son emociones, y parece que ahora nos toca conocer más de leyes, de economía y de medio ambiente. ¿Tú qué opinas de eso? Tranquilo, no se afane. Ya veré la respuesta en el siguiente video de Charlemos City.